bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les estaré hablando sobre las cosas básicas que debes llevar a la escuela. Este video lo tenía que subir desde hace mucho tiempo, pero por falta de tiempo no lo pude hacer. Es por eso que ahora me parece propicio, ya que varias de ustedes me dijeron que ya empezaron clases en sus respectivos países. Así que vamos con los tips y recomendaciones. Durante la época actual que estamos atravesando, es importante llevar doble mascarilla para evitar contagiarte o hacer uso de una mascarilla KN95. De esta forma no solo te protegerás del virus, sino también lo harás con las demás personas o estudiantes. Otro objeto indispensable que debes llevar es un atomizador con alcohol de 70 grados, ya que es más funcional y efectivo al momento de deshacerse del virus y bacterias que pueden haber en el metro o la escuela. Si no puedes comprar un atomizador, puedes adquirir también un gel antibacterial en cualquier farmacia o supermercado. Sabemos que hay periodos de tiempo en el que los rayos solares son sumamente potentes y fácilmente nos pueden ocasionar problemas serios en la piel. Por ello, es fundamental usar un protector solar antes de salir para ir a la escuela y después de salir de ella. Aunque la mascarilla nos proteja de las bacterias, no inhibe los rayos solares. Es importante proteger nuestros labios y mantenerlos siempre hidratados. Usa y lleva un bálsamo labial hidratante y un labial protector de rayos solares. Esto te ayudará para evitar las pieles muertas y oscurecimiento de tus labios. No olvides contar con un sombrero por si tu casa es cercana a la escuela y tengas que caminar a pie o durante los días de deporte. Si aún no estás suscrita, recuerda hacerlo en el botón rojo de la parte de abajo y activar la campanita de notificaciones. Así me estarás ayudando a seguir subiendo contenido en este canal. Los días de deporte en la escuela o al aire libre nunca faltan. Es necesario llevar una botella de agua para estar siempre hidratada. El agua es un nutriente esencial para tu vida, que junto a los demás líquidos que ingerimos, hace posible todas las reacciones químicas celulares, el transporte de nutrientes, células, hormonas, enzimas y proteínas, así como de las sustancias de desecho a través de la sangre, linfa y orina. Muy aparte de todos estos beneficios, es buenísimo para tu piel. Así que consúmela siempre que sea necesario. Cuando termines tu comida o refrigerio durante el receso, procura cepillarte muy bien tus dientes, y más si usas brackets para mantener la higiene de tu dentadura. Por ello, lleva un cepillo de cerdas suaves y una pasta dental pequeña dentro de un estuche. Es infaltable hacer este paso si después tienes una exposición. Si durante el día te toca una sesión de trote o correr, es indispensable contar con una toalla personal para secar tu sudor. Procura usar un desodorante en crema o sachet para evitar los malos olores que se puedan producir en las axilas. Si eres de las personas que cuando corre tus pies sudan, antes de salir de casa, aplica o espolvorea un poco de talco en ambos pies. De esta forma evitarás estar incómoda durante la sesión de deporte. Si en tu escuela o colegio te permiten asistir con el cabello suelto, es imprescindible contar con unos scrunchies y ligas. Uno nunca sabe para qué tipo de actividad en grupo o deporte hay que atarse el cabello. Pero si tienes que realizarte un peinado, no olvides contar con ganchos o pasadores, debido a que en el transcurso del día, un mechón de cabello se puede desmoronar y no estar en su sitio. Si te sucede esto, toma rápidamente un gancho o pasador y arregla el asunto. En algunos colegios no cuentan con espejos en los servicios higiénicos. Si este es tu caso, lleva contigo un espejo de mano o de bolso que sea pequeño. Esto aplica para el anterior consejo,
por si hay fallas con tu peinado o uno de tus aretes desapareció. También lleva un reloj de mano, debido a que en muchos colegios no permiten llevar celulares porque pueden ser un distractor. Si tienes este problema, lleva este tipo de reloj. Así sabrás si llegarás tarde o llegarás a la hora. Harás un cálculo perfecto de tu tiempo. Tal vez seas de las personas que usa lentes para ver o observar, o también para leer durante las sesiones de clases. Así que antes de salir de casa, alista o lleva un estuche para evitar rayar los cristales de tus lentes. No olvides agregar un paño de algodón para limpiar las impurezas y el líquido para humedecer tus lentes. Si no puedes adquirir uno, puedes hacer una solución casera. En un atomizador echa 4 cucharadas de agua destilada, 4 cucharadas de alcohol e incorpora 1 cucharada de vinagre blanco. Mezcla muy bien y ya estará listo para usar. En algunos países de Latinoamérica está haciendo mucho frío, y es claro porque es la época del invierno. Para poder sobrellevar el frío en tu zona de clases, es propicio que lleves un abrigo y unos guantes para tus manos. No olvides llenar un pequeño pote de crema para manos, por si sucede alguna emergencia, o si tienes la piel de tus manos muy sensibles por el invierno. Si tu colegio tiene un receso esencial para comer o almorzar, es imprescindible contar con unos cubiertos, una cuchara, un tenedor y una servilleta. Pero si hay un comedor o cafetería de por medio, prueba con llevar solo las servilletas. No olvides lavarte o desinfectar tus manos antes de llevarte cualquier alimento a la boca. Al momento de hacer deporte, puede suceder uno que otro percance, y más si tienes problemas con tus zapatos o zapatillas. Para mayor confortabilidad, es necesario llevar un pequeño pote con vaselina sin perfume y unas cuantas curitas. Si tienes un rasguño o una pequeña herida, lava muy bien con jabón neutro. Frota un poco de vaselina alrededor y por último sella con una curita. Ten cuidado de no esparcir vaselina por toda la herida, porque la curita podría no adherirse. Obviamente, si tu colegio cuenta con una enfermería, no es necesario seguir este paso. Si te encuentras en el periodo, es necesario armar un kit esencial para este tipo de ocasiones. Usa un neceser pequeño para llenarlo con lo más importante. Podrías necesitar jabón líquido o una barra de jabón neutro, unas 2 a 3 toallas higiénicas. Si no lo usas, reemplázalos por unos tampones. Ropa interior de reserva, puede ser el de tu preferencia, lo usarás solo si llega a suceder un accidente. No olvides llevar papel de baño o algunos pañuelos descartables. A veces, es necesario contar con un analgésico o pastilla para los dolores menstruales que se podrían presentar entre cada clase. Empaca una botella con agua para que el analgésico haga su efecto. Si no te encuentras en el periodo, prueba a llevar protectores diarios. Durante este proceso, es esencial alimentarse bien y comer algún alimento dulce. Por ello, puedes comprar plátanos o una barra de chocolate. Debido a la situación actual, muchas escuelas suspendieron sus clases de piscina o natación, pero si al final del año agregan este curso, no olvides llevar los siguientes objetos esenciales: tu ropa de baño, que sea el que más se acople a tu personalidad. También haz uso de un jabón de glicerina en barra o un pote de jabón líquido, una toalla de cuerpo, unas sandalias, un sachet de champú, un sachet de desodorante en crema, un pequeño frasco de colonia, y si te encuentras durante el periodo, no olvides optar por unos tampones. Una opción que puedes emplear es llevar accesorios de cabello de acuerdo a la norma.
o color distintivo de tu colegio en sí no es obligatorio. Es de acuerdo a tu personalidad y cómo desees llevar tu peinado durante los días de la semana. Otra opción es llevar un amuleto que te traiga buena suerte en un colgante o en un estuche. Es valioso no olvidarte las llaves de tu casa por si no encuentras a nadie quien te abra. Lo más esencial que compramos a inicio de año son los objetos de papelería. Hoy en día los encontramos en distintos diseños y presentaciones, hay para cada gusto de la juventud. Pero así como hay cosas que no nos sirven para nada o que no usamos en el transcurso del año, hay otros que deben ser infaltables al momento de adquirirlos. Son objetos de papelería que te harán la vida más fácil durante la época del estudio. Compra una carpeta de pasta dura para llevar o archivar las hojas sueltas. Siempre hay profesores que nos entregan asignaciones o exámenes. En vez de amontonarlos en la esquina de tu escritorio, ordénalos y archívalos en tu carpeta. Así será más fácil encontrar cualquier asignación. Otro indispensable para el primer día de clases es una libreta de apuntes. Allí podrás apuntar cualquier tarea o comunicado que se dé entre cada sesión de clase. Asegúrate de que a la hora de comprar tus cuadernos se adecúen a tus necesidades, si es liso, de pasta dura, anillado o sin anillar. Todo esto importa al momento de trabajar. Recomiendo que al momento de comprar tus lapiceros o plumas, no sean de tinta líquida, ya que sería un gasto insulso, debido a que puede haber accidentes al momento de escribir, y lo que es peor, mancharán las hojas de tus cuadernos. Elige otros que sean de tu preferencia. Y por último, los infaltables resaltadores, este sí, que es un básico de básicos, porque nos ayudará a entender y resaltar cualquier tema que tenemos que estudiar. De esta forma habrá una mayor comprensión en relación al texto o libro. Espero que estos consejos te hayan gustado y los pongas en práctica. Esto es todo por hoy. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Recuerda compartir este video con todas tus amigas y comentar qué tal te pareció.